para todos. Gracias a Dios por estar juntos en este primer día del año 2021. Gracias a Dios. Como decimos siempre, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová y sé que nos va a seguir ayudando. Gracias le damos al Señor por este tiempo y les regalo el Salmo 121 para todos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y termina diciendo el Salmo, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entramos en este año en el nombre del Señor Jesucristo. Y sé que vamos a salir de este año en victoria. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos porque dice que el Señor todo lo que comienza lo lleva a buen término. Oh, gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones que nos diste en el año 2020. Oh Dios, a pesar de los problemas, de las dificultades, Jehová estuvo con nosotros. Gracias, gracias a nuestro Dios. Y en esta noche, mis hermanos, nuevamente juntos, deleitándonos con la palabra de Dios, les invito a que vayamos allí a Hechos capítulo 2 y vamos a arrancar desde el verso 40. Hay mucho para ver en esta noche y gloria a Dios porque Él es fiel. Dice la palabra del Señor, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hacemos un alto acá. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mis hermanos, hay un mandamiento acá y dice, sed salvos. Esta es la invitación del Señor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo no sé cuál es la situación tuya, el estado de tu alma, pero el Señor te dice en esta noche, ven a mí que yo te haré descansar, yo te daré reposo. Yo soy el Dios de todo reposo. Yo soy el Dios de la obra terminada, completa. El Dios del consumado es. Yo soy ese Dios que te dice, ven a mí, que yo te haré descansar. Y acá la palabra de Dios dice, sed salvos. Mis hermanos, recordemos, no es el tema en esta noche la doctrina de la salvación, pero es muy importante que recordemos qué es ser salvos, porque nos manda la palabra, sed salvos, dice. ¿Y en quién puede hallar salvación el hombre, sino solamente en Cristo Jesús? Salvación es la obra, y présteme atención, salvación es la obra mediante la cual Dios salva al hombre del pecado y de todas sus malas consecuencias o resultados. Gloria a Dios, salvación es la obra de Dios mediante la cual Él salva al hombre de su pecado y de todas sus malas consecuencias. Y allí en esa palabra consecuencia englobamos toda situación que ha venido a consecuencia del pecado, mi hermano, de las dificultades que el pecado ha traído, enfermedad, muerte, condenación, culpa, todo ha venido a raíz del pecado, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y sabemos que el pecado le da derecho legal a Satanás para meter sus manos en la vida de las personas, en los matrimonios, en los hogares, en las familias, en las iglesias y aún en las naciones. Pero Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y decían, sed salvos. Ahora, mis hermanos, salvación
la podemos definir en 3 puntos. En primer lugar, salvación es la justificación, es la absolución por parte del juez. Éramos culpables, estábamos en nuestros delitos y pecados, éramos reos de condenación eterna, pero Cristo vino y pagó el precio por nosotros en la cruz, y eso nos dio derecho para que Dios nos declarara como si nunca hubiéramos pecado. Nos absolvió de toda culpa. Gloria a Dios. La justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mi hermano, estamos en buenos términos con Dios, en buena relación con Dios. Pero la salvación no termina allá, porque salvación también es la adopción de un Padre bueno hacia unos hijos que estaban en pecado, que nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo, y no solamente eso, sino que nos adoptó como hijos suyos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y gloria, gloria a Dios. Dice, por eso el mundo no nos conoce. No es que los vecinos que no creen en el Señor no sepan quiénes somos, sino que esa palabra conocer habla de reconocer. Ellos saben quiénes somos, pero no quieren reconocerlo. Pero un día lo van a tener que hacer. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, hemos sido renacidos a una esperanza viva en Cristo Jesús. Eso habla de salvación. He sido liberado de la condenación eterna que me trajo el pecado. Dios me ha perdonado y me ha lavado con la sangre de su Hijo. Y ahora he sido metido, adoptado en la familia de Dios. He sido renacido mediante el Espíritu Santo y la instrumentalidad de la palabra de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. La vida de Cristo me ha sido impartida, mi hermano. Qué gran bendición, qué gran futuro que tenemos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Y porque tenemos la vida de Cristo, la simiente santa, ahora tenemos esperanza y tenemos la seguridad, la certeza de que vamos a andar en santidad. Este es un año para vivir en un nivel más alto, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra también que salvación es la santificación, ¿no es cierto? Ese proceso que ha empezado en nuestras vidas. El Señor me libró de la condenación del pecado, del poder del pecado, pero ahora me llama para que yo pueda vencer el pecado que moraba en mí. Y gloria a Dios, me ha dado la naturaleza de su Hijo. El que nunca pecó está viviendo en mí ahora. La naturaleza del mismo Hijo de Dios está en mí. Yo lo tengo que creer por fe y lo tengo que aceptar. Y cuando yo lo acepto, empieza a hacerse realidad en mi vida y otros van a ser bendecidos. Pero también salvación es la salvación eterna de la presencia del pecado. Hoy vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, pero gloria a Dios que nuestro destino no está en una sociedad de pecado. Nuestro destino está allí en los cielos. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y vamos a habitar en la santa ciudad de Dios. Y dice, sed salvos. Y me dice, de esta perversa generación. Mis hermanos, en esta noche estamos viendo, por así decir, el comienzo de la iglesia. Y tenemos que tener bien en claro qué es la iglesia para tener en claro quiénes somos nosotros. Y decíamos que hemos sido salvos, pero ahora me dice de quién también. De esta perversa generación. Y hay una cosa, mis hermanos, que ustedes que han estudiado español, ¿no es cierto? Que hemos hecho la primaria, la secundaria y a un nivel terciario en español. Sabemos que acá el adjetivo calificativo siempre va detrás del sustantivo. Nunca en español el adjetivo calificativo va delante del sustantivo. En inglés sí, pero en español no, ¿no es cierto? Y me llama la atención que la Reina Valera dice esta perversa generación y no esta generación perversa. Esto me dice a mí que tengo que prestar atención a esto. Esta perversa generación. Y ahí la palabra en griego de perversa es skolia. Skolia quiere decir torcido, retorcido. Y generación de genea
en griego me habla de el término, el lapso de tiempo en el que está viviendo una cierta cantidad de personas en el mismo tiempo, digamos, ¿no es cierto? Los contemporáneos, eso es. Y dice que esta situación en que estamos viviendo, esta generación es perversa, y dice, y esta perversa generación. Sí, mi hermano, no te asustes, no te alarmes de los problemas que están viniendo, de las cosas que se hablan, que se dicen, que se hacen. Pero yo te digo una cosa, ya la Biblia te lo aclara, y esto no lo dijo ahora Pablo porque vio el último noticiero. No lo está escribiendo, Lucas, no lo está escribiendo porque estuvo viendo el último noticiero. Esto lo escribió hace ya montones de años, mis hermanos, ¿no es cierto? Casi 2000 años atrás. Y ya decía que esta perversa generación, mis hermanos, perversa generación es toda generación que no obedece a Dios, que no teme a Dios, que no se somete a Dios. Puede la gente simpatizar, pero ¿sabes qué? Simpatizante no te hace integrante de un equipo. Simpatizante podés alentar, podés admirar, hasta te podés pelear por ese equipo. Pero no te hace un integrante del equipo. Y en esta noche te puedo decir, para que todos me entiendan, sobre todo los del Cono Sur, de que Dios no nos ha llamado a ser simpatizantes, sino nos ha llamado a ser integrantes del equipo. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Y entonces el llamado, ser salvos, es dejar de pertenecer, salir de esta perversa generación. Gloria a Dios. Y siempre hablamos de que somos embajadores de Cristo en este mundo. Yo decía, un embajador es aquel que representa a su país en el país donde está afincado, y ese afincamiento es temporal. La residencia de un embajador nunca es a perpetuidad en una nación, salvo que deje un día de ser embajador y ya decida establecerse en ese país. Acuérdese siempre, toda residencia de un embajador es temporal. Así que, mi hermano, no eches muchas raíces acá. Segunda cosa, la economía del embajador no depende del país donde está viviendo. Tu economía no depende de los Estados Unidos de América. Tu economía no depende de la República Argentina, de Colombia, de Perú, de Centroamérica, no sé, el país donde hayas. La economía de un embajador depende del país al que representa. Y yo te puedo decir en esta noche, mis hermanos, dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. ¿Por qué? Porque eso ya lo da por hecho. Dios ha prometido. Dios te pregunta en esta noche, cuando yo os envié, ¿les faltó algo? Ojo, acá hay una palabra de advertencia de parte de Dios. Si dijiste que estás haciendo la obra de Dios y te han estado faltando recursos, ¿no será que te metiste a hacer algo que Dios no te mandó? Dios se responsabiliza por aquello que Él inicia. Nunca toma cuidado de aquello que Él no inicia. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Por eso debemos orar, por eso debemos buscar el rostro del Señor, para que Él nos guíe. Y yo digo siempre, mis hermanos, orar es buscar la voluntad de Dios, es buscar que nuestra voluntad se someta, no ni siquiera que se alinee, que se someta a la voluntad de Dios, que se ponga por debajo de la voluntad de Dios. Y cuando yo digo amén, ¿no es cierto? Estoy diciendo así sea. Pero ese así sea no es lo que yo quiero, sino lo que Dios determine. Y en este año 2020, que se ha orado mucho, y 2020 es sugestivo, ¿no es cierto? Porque 2020, tener una visión 2020, ¿quién no anhela tener una visión? ¿Y saben qué? Este 2020, con todos los problemas, con todas las dificultades, nos ha traído una mejor visión, mi hermano, sí, porque muchos han entendido y van a tener que aprender un montón de cosas, que Dios está por encima de toda autoridad, que Dios está por encima de todo capricho humano, que Dios está por encima de todo hombre, que Él es soberano, gloria al nombre de Cristo. Y esa es la visión que nos ha dado este año, 2020, bendito sea el nombre del Señor. Y la otra cosa, mis hermanos, dice esta perversa generación.
Es una generación rebelde, torcida, Lucas estaba hablando de esa generación. ¿Y cuál era esa generación que estaba refiriéndose Lucas? A aquellos que acababan de rechazar a Jesucristo, el Mesías. Aquellos que dijeron, no queremos que éste reine. Queremos que libertes a un ladrón. Y por eso yo les digo, hoy en día hay muchos ladrones sueltos en puestos de autoridad. Porque el mundo decidió rechazar al Rey de Reyes, al que sabe cómo gobernar, al único que gobierna con justicia, con equidad, con rectitud. Y decidimos, no, danos a este, y pidieron por Barrabás. Esa era la generación perversa. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque a veces nosotros también que les presentamos hombres, nuestros candidatos a Dios, para que Él los elija. Y Dios pone a quien Él quiere. Yo he puesto mi rey en Sión, dice la palabra. Ya lo decidí. Mi rey he puesto en Sión, dice el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y hay otra cosa, mi hermano, cuando hablamos de perversa generación. Fue una de las reprimendas más duras que dio Jesús allá en Mateo capítulo 17. ¿Se acuerdan? El monte de la transfiguración. Él viene y cuando va descendiendo del monte, ¿se acuerdan? Un hombre que trae su hijo, que estaba siendo atormentado por demonios, y le pide a los discípulos que lo liberen, pero ¿qué pasa? No lo pueden liberar. ¿Se acuerdan cómo es la historia, no es cierto? Y entonces, al no poder liberarlo, dice en versículo 14 del capítulo 17 de Mateo, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Ahí se podría decir es epiléptico, ¿no es cierto? Es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Le daban convulsiones. Y acá hay una palabra, mi hermano, para aquellos que han estado, o pueden que hayan estado sufriendo convulsiones, vértigo o cualquier síntoma parecido. Jesucristo te libera en esta noche. Dice la palabra de Dios, cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Ahí está la palabra, generación incrédula y perversa. O sea, otra característica de una generación perversa. Es una generación incrédula que no puede creerle a Dios. ¿No es cierto? Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Acuérdense que ellos fueron pidiéndole al Señor que lo sanara. Le trajimos a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Pero viene Jesús y no empieza a reprender enfermedad ni a orar por sanidad. Dice que reprendió al espíritu. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Piensen esto. Si dijereis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Monte es una montaña, mi hermano. Piensa en la magnitud de una montaña. Si dijeren, pásate, quítate, desarráigate, muévete. Y la montaña se va a mover, dice la palabra de Dios. Dice, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Note que no dice nada será imposible, sino que nada os será imposible. Esta es una palabra para aquellos que se animan a creer. Pero mis hermanos, yo te digo,
2021 o el 2021 va a ser un año de buenas noticias, pero buenas noticias para aquellos que decidan dar un paso adelante, salir del montón, salir del promedio, del averaje, como dicen acá, ¿no es cierto?, para hacer una diferencia. Pero noten, dice la palabra de Dios, y nada, repita conmigo, nada me será imposible. Yo no sé qué es lo que te ha estado resultando imposible hasta ahora, pero dice la palabra de Dios, nada te será imposible. Ahora dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, o sea, no tenés que tener una fe grandota. Lo que tenés que tener es una fe puesta en marcha. Una semilla de mostaza no sirve nada hasta que fue plantada en tierra y puesta a germinar. Ahora recuerda una cosa, la grandeza de la semilla de mostaza no está en la semilla en sí misma, sino en lo que produce. Gloria a Dios. La calidad de mi fe no está en mi fe misma, sino en lo que va a producir. Gloria a Dios, porque la fe es lo que permite ver a Dios obrando en mi vida. Gloria al nombre de Cristo. Pero dice la palabra del Señor, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si tú tienes una de esas versiones modernas, vas a ver que ese versículo está puesto en dudas. Están dudando de lo que dice ese versículo. Pero dice la palabra de Dios, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay muchos que dicen, ese versículo fue agregado, por ejemplo, en la Reina Valera de 1569 y la versión del 60, que no tendría que estar ese versículo. Y claro, el diablo no quiere que esté ese versículo. Ahora nosotros los pentecostales pensábamos que este género no sale sino con oración y ayuno. Tenía un demonio el muchacho. Entonces ahora nos tenemos que poner a ayunar y a orar para que salga el demonio. No, señor. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios se echan no por mi fe, no se echan fuera no por mi fe, sino en el nombre de Jesucristo. Y esto te va a ser de utilidad. ¿Por qué, mi hermano, te va a ser de utilidad? Porque el nombre de Jesucristo está a disposición de todo aquel que crea. No tenés que ir a un seminario teológico, no, es más, no te tenés que tragar la Biblia, sino simplemente creer. Por supuesto que si te comes la Biblia vas a saber más acerca de Jesucristo y tu fe va a ir alimentándose. Pero el solo hecho de confiar, de creer en el nombre de Jesucristo, hay toda autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, que nada les va a impedir, dice el Señor. Y entonces decíamos, los pentecostales decíamos, este género, oración y ayuno. No. Repito, los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús. Pero ¿saben de qué está hablando? Está hablando de un género. No es que hay géneros de demonios, pero hay un género que debe ser quitado de nuestra vida. Y ese género es la incredulidad. Acuerden que no es casualidad que la palabra género y generación tienen la misma raíz. Para que una generación sea perversa, sea mala, tiene que ser una generación incrédula. Incrédula. Mucha gente vive como vive porque no cree que un día vamos a tener que rendir cuenta. El que roba porque no cree que un día va a tener que rendir cuenta. Y yo te digo, mi hermano, un día Dios va a llamar a rendir cuenta a todos, aun aquellos que han sido expertos para tapar cosas. Se va a destapar todo, mis hermanos. La verdad va a ser conocida. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Así que, como dice Santiago, te digo en esta noche, tené paciencia hasta la venida del Señor. Tené paciencia. No te largues a acusar. Esperá que ya viene el juez. Y repito,
Este género es la incredulidad, mi hermano. La incredulidad que me puede estar maniatando. La incredulidad que me puede estar llevando a la tibieza espiritual. La incredulidad que me puede llevar a la improductividad espiritual. Y dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Allí tenemos el ayuno. No es para recibir poder espiritual. El ayuno es para desatar ligaduras de impiedad. Y muchas veces la incredulidad es una ligadura de impiedad que está atando tu vida. Oh, bendito sea el nombre. Esta noche es noche de libertad. Gloria al nombre de Cristo. Si no podés creer es porque te has atado espiritualmente. A través de razonamientos, a través de poner tu confianza en otras cosas que no son el nombre de Jesucristo. Y tenemos que ser liberados. Y allí una de las herramientas fuertes es el ayuno, acompañado de la oración, o como alguien me enseñó hace muchos años. El ayuno intensifica la oración. Cuando ayunamos, mis hermanos, nos obligamos a no recibir alimento. Acuérdense que el hombre, su primer pecado lo hizo por algo que deseaba para que viniera por su boca. Comer aquel bocado, mi hermano. Y no te estoy diciendo que comer sea pecado, pero sí te puedo asegurar que por allí entró. Como dice el dicho, el pez muere por la boca. Si realmente querés desatar ligaduras de impiedad, de incredulidad en tu vida, empezá a ayunar y a orar. Dice, hermano, pero cuando oro me da unos dolores de cabeza terribles, no puedo, no sirvo para nada. Y justamente eso es el ayuno, demostrarte que no servís para nada. Oh, gloria a Dios. Yo las veces que ayuno, les digo, pero Señor, no sirvo, no estoy ahí todo caído y todo. Bueno, justamente, eso es afligir el alma, ¿no es cierto? Es demostrarle a Dios, Señor, mirá lo que soy si no tengo el alimento. ¿Qué será si no te tengo a ti? Gloria al nombre de Cristo. Acuérdense, este género no sale sino con oración y ayuno. Y no está hablando de demonios, está hablando de la incredulidad. Y vayamos rapidito. ¿Por qué estoy hablando esto, mi hermano? Porque el libro de los Hechos es un libro de milagros, un libro sobrenatural. Pero si no empezamos a entender lo sobrenatural, a creer en cosas sobrenaturales, y nos vamos a perder la bendición. Va a ser un estudio más este. Pero yo te puedo asegurar que si crees, si mezclas con fe la palabra que estamos compartiendo, vas a tener experiencias, vas a ver resultados sobrenaturales, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que una vez que los exhortó a que fueran salvos de esa generación perversa, y la salvación, ¿por qué Pedro le podía decir eso a esa gente? Porque les había estado predicando a Cristo. Pedro no estuvo predicando otra cosa sino a Cristo, y Cristo es el que viene a libertar, Cristo es el que te viene a traer la salvación. Y como yo siempre, si yo tuviera que decir cuál fue la experiencia más triste de este año, la más mala, y cuál sería la mejor, y yo lo puedo enumerar en un versículo que Dios me habló cuando comenzó esta pandemia, el Salmo 91. ¿Se acuerdan? Cuando lo empezamos a proclamar, el Salmo 91, y una madrugada estaba meditando en el Salmo y sentí dentro mío como una puñalada, porque dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Y allí, ya a mediados del mes de marzo, supe que esto iba a ser para largo y que iba a ser bravo. Yo nunca hubiera querido ver todo lo que he visto. Y lo más triste fue ver tantas muertes, ver tantas imágenes de hospitales saturados, de médicos exhaustos, de médicos clamando por medios para poder ayudar, de médicos que tuvieron que decidir a quiénes atender y a quiénes no atender, porque no tenían recursos. Eso fue la experiencia más triste para mí, pero a la vez también la más gloriosa, la mejor. También estuvo en ese verso. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dijo la palabra del Señor.
y me ha mantenido libre y me ha mantenido sano y fuerte. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Pero ese salmo no termina allí. Termina diciendo, mire, le voy a leer rapidito la colita del salmo, ¿no es cierto? Fíjense, dice la palabra del Señor, la promesa que hace el Señor, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. No dice que te iba a librar de la angustia. Con él estaré yo en medio de la angustia. Y he vivido muy de cerca cuando aquel hombre se me tiró encima y me dijo, estoy infectado con COVID. Y él pensó que me iba a infectar. Y los que aquello escucharon dicen, pero ¿cómo no lo denunciaste? ¿Cómo esto? La sangre de Cristo me cubre. Y la otra cosa, mis hermanos, dice, estaré con él yo en la angustia. ¿Sentí angustia? Sí, Señor. No voy a venir a mentir. Pero sí sé que dónde está la solución, el remedio para la angustia, ¿no es cierto? Y dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. La angustia, el problema vino para saber que Dios va a estar contigo. La angustia es un bote en el cual nunca te vas a encontrar solo. Siempre va a estar Jesucristo y muchas veces va a ser Él el único que va a seguir remando cuando tus fuerzas te hayan abandonado. Y dice la palabra de Dios, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Una de las bendiciones más grandes que tuve en este año fue justamente meditar el Salmo 91, y ahí donde dice, y le mostraré mi salvación, si usted lo lee en hebreo, dice, y le mostraré mi Yeshua. Esa es la palabra, Yeshua. Y no es que yo sea judaizante ni mesiánico, pero Yeshua es Jesús. Y Jesús significa salvación. No te achiques por los problemas, no te achiques por las dificultades. Dios te va a mostrar a Jesús en el medio de las dificultades, en medio de los problemas. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Acá hay una cosa muy importante. La iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia de Cristo, no empieza la membresía, no empieza con una firma ni con llenar una tarjeta. La membresía de la iglesia de Jesucristo empieza con el bautismo, mi hermano. Así que los que recibieron la palabra. Ahora, yo no soy salvo por bautizarme, pero me bautiza porque he recibido la salvación. Así de simple. Y el bautismo es la señal de que he creído. No se puede decir yo creí y no me bautizo. Dice, los que, fíjese, es palabra de Dios esto. Dice, así que los que recibieron su palabra. ¿Cómo supieron que recibieron la palabra? Porque fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora yo, para añadirme a este país, tuve que dejar mi país de origen. Yo no podía vivir una mitad en mi país y otra mitad acá. O estoy allá o estoy acá. Y estoy acá, mis hermanos. Me añadí a este país. ¿No es cierto? ¿Se entiende la ilustración? Se añadieron aquel día como 3.000 personas. No dice fueron añadidos. Se añadieron, decisión propia. Se añadieron como 3.000 personas. Y perseveraban, se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles. Mi hermano, la iglesia verdadera es una iglesia de los bautizados que se añadieron. Es un conjunto de personas. De hecho, la palabra iglesia viene del griego eclesia o eclesía, que significa ex, fuera, kletos o clesía es llamado. Los llamados a salir fuera. ¿Salir fuera de qué? De esta perversa generación. Así que no sigas mirando con simpatía al mundo, mi hermano, este sistema de cosas. No sigas mirando. Ay, pero es tan lindo vivir acá. No. Que no te pase como Lot, ¿se acuerda? No te pase. Si el Señor te dice no sos de acá, tenés que creer eso. Y dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina. Bautismo, perseverancia, muy importante
en la doctrina, en la enseñanza, lo que el Maestro Jesucristo le enseñó a los discípulos, les compartió a los discípulos, y eso los discípulos empezaron a compartir a los que se iban añadiendo a la iglesia, ¿no es cierto? Es muy importante la doctrina, la enseñanza. Ahora hay una palabra de advertencia. Doctrina sin demostración del poder del Espíritu Santo va a llevar a la gente a frustración. Esto no es mío, lo aprendí de un maestro de la palabra de Dios, pero es una verdad como una casa. Yo puedo enseñar mucha Biblia, y de hecho la doctrina es muy importante, pero doctrina sin la demostración del Espíritu Santo va a llevar a la gente a la frustración. ¿Quién puede vivir la Biblia sin la vida en el Espíritu, sin el poder del Espíritu Santo? Es imposible. Pero yo te digo una cosa, doctrina con demostración del Espíritu Santo es transformación de vidas. Gloria, gloria al nombre del Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Como decía Watchman Nee, aquel hermano de la China, la verdad no es para andar señalando errores. Yo debo enseñar la verdad para hacer a la gente libre. Repito, yo debo enseñar la verdad, no para andar enseñando errores, no para andar criticando los errores de aquellos predicadores o aquellos otros, sino que yo tengo que predicar la verdad para hacer libre a la gente. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre. Y otra cosa, acá se ha hablado mucho acerca de que se anuncia lo que se enferman y no lo que se sanan. Pero yo te puedo asegurar una cosa, el único que lleva los récords bien, el que lleva la cuenta bien justa es Dios. Y yo te puedo asegurar que todo lo que tú hagas o dejes de hacer, al Señor no se le escapa nada. Gloria al nombre de Cristo. Y Él no adultera números, ni siquiera lo infla, porque a nosotros a veces por ahí decir, había como 200 y en realidad eran unos 180. Siempre estamos inflando para arriba, ¿no es cierto? Dice, alguien dijo que somos no evangélicos, sino evangelásticos, porque siempre en las campañas alargábamos los números, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra de Dios, perseveran en la doctrina. Eso es muy importante, mi hermano, porque es la base de nuestra práctica. Si no hay una buena doctrina, va a haber una mala práctica, mi hermano. Ahora, nunca usemos la doctrina para camuflar o tratar de encubrir la práctica. No, Señor, es al revés. La sana doctrina te va a llevar a sanas prácticas. Y dice la palabra del Señor, en la comunión unos con otros. En esto conocerá el mundo en que soy mis discípulos. Acuérdense, yo creo en milagros. Pero la señal evidente no son los milagros, sino en que tuviereis amor los unos por los otros. Mi hermano, eso es una cosa bien difícil en un mundo donde cada vez el amor es más raro, donde el amor se ha ido enfriando. Se necesita el poder sobrenatural del Espíritu Santo para vivir en un amor genuino. Porque es muy lindo, cuando uno hace una comida o invita gente, iba a tener la casa llena. Pero cuando pasás por la mala, hasta el perro te abandona. Es así, o como dice el tango, ¿no es cierto? Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie viene a consolarme en mi aflicción, decía, ¿no es cierto? Pero yo le digo una cosa, es muy difícil la comunión con personas si no está el Espíritu Santo en medio nuestro y estamos viviendo la palabra de Dios. Entonces dice, en la comunión unos con otros, hermano, hay que tener comunión. Pero la comunión, el que trae la comunión verdadera es el Espíritu Santo. El amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos bautiza en un cuerpo. El Espíritu Santo es el que da vida a ese cuerpo. Gloria a Dios. Y dice, en el partimiento del pan. Perseveraban en el partimiento del pan. Ahora, ojo, esto no se escribió mucho tiempo después, ¿no es cierto?
pero perseveraban. Habían pasado más o menos unos 20, 25 años, no más, desde que el Señor instituyó la cena del Señor. Y acá cuando habla de partimiento del pan, si van conmigo rapidito, primera de Corintios 10, 16, lo leemos y va a ver qué palabra importante. Primera de Corintios 10, 16, dice la palabra del Señor: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y después otro pasaje clásico, allí en Hechos capítulo 20, verso 27, cuando dice: reunidos el primer día de la semana, ¿para qué cosa? Para partir el pan. Anótelo, Hechos 20, 27, reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Ahí me da por lo menos pautas de cómo practicaba la iglesia primitiva la Santa Cena o Cena del Señor. Yo me animo a decir por lo menos una vez en la semana, en un día determinado, ¿no es cierto? Y ellos perseveraban en el partimiento del pan. Mi hermano, hay poder en la Cena del Señor. Cuando participamos del pan y de la sangre, estamos participando de Cristo mismo. Gloria a Dios. Como siempre digo, el Señor no le dijo: miren, toman, coman, estos son símbolos. No, Él le dijo: toman y coman, esto es mi carne, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, la copa es mi sangre del nuevo pacto. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada vez que lo hacen, en memoria de mí lo deben hacer, y mi muerte anuncian hasta que yo venga. Oh, hay poder en la cena del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y dice la palabra: cuando la iglesia, la vida de iglesia, la vida, digamos, de paredes adentro, es saludable, se dan estas características, ¿no es cierto? Donde todos han recibido la palabra, donde todos han sido bautizados, a la obediencia, a la fe, y donde dice que perseveraban en la doctrina. Y otra cosa importante que me olvide, se añadieron. Yo decidí de corazón añadirme al grupo, al cuerpo local de la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Cuando me añado y persevero en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note, las actividades esenciales de toda iglesia. Y en las oraciones, orar es pedirle a Dios que se haga su voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Eso es orar. Gloria al nombre de Cristo. No orar por lo que a mí me parece o lo que yo creo, mi corazoncito me dicta. Dice que orar como conviene no lo sabe, pedir como conviene no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, yo tengo que tener un tiempo de preparación, de oír la voz del Espíritu Santo, de discernir hacia dónde me está moviendo el Espíritu Santo para orar, de qué manera orar. Porque a veces oramos por la ira, y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿No es cierto? Y siempre cuando se nos manda a orar por las autoridades, decimos que tenemos que orar, levantar manos santas, sin ira ni contienda. Y usted sabe que cuando oramos por las autoridades, usted ya sabe con quién simpatiza uno y con quién simpatiza otro, ¿no es cierto? De carne somos, dijo la empanada. Y entonces, sin ira ni contienda. Repito, cuando hay ira, no obra la justicia de Dios. Nuestras oraciones son frenadas, mis hermanos. Así que tenemos que aprender a orar en el Espíritu, no en la carne, no en nuestra naturaleza humana. ¿No es cierto? Y entonces dice, cuando ocurre todo eso, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto no ha pasado, mi hermano. El tiempo de los milagros no ha cesado. Jesucristo ha resucitado. Y Él me dijo, y mayores obras que estas haréis porque yo voy al Padre. Está abierta la posibilidad de seguir viendo grandes milagros, mi hermano. Repito,
La época de los milagros no ha terminado. El canon de la Biblia sí ha sido cerrado, pero los milagros no. Acuérdense, el canon fue cerrado, pero el libro de los Hechos tiene un final abierto, mi hermano. Y dicen, todos los que habían creído estaban juntos, estaban unánimes y tenían en común todas las cosas. Si uno dice ahora, pero eso es comunismo. No. Comunismo es cuando el gobierno te viene a imponer a sacarte las cosas con aquella mentira de repartirlo para los pobres. Eso es comunismo. Pero cuando Dios toca tu corazón y de tu corazón decide, pero si yo pronto viene el Señor, ¿para qué voy a tener una casa de tantos miles de dólares si con una más chica puedo vivir? Con una más de menos valor puedo vivir y puedo compartir con aquel hermanito, con aquel que no tiene. Y ojo, no me estoy enganchando. Pero es lo que enseña la palabra de Dios, mi hermano. O vas a creer la Biblia por lo que la Biblia dice, o mejor te haces una versión a tu medida, ¿no es cierto? Entonces dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El amor que no mueve tu bolsillo no es amor, mi hermano. Y perseverando, otra vez la palabra perseverando, unánimes. Esa palabra unánimes de una sola alma, de un solo sentir. Cada día. Otra de las bendiciones de la pandemia, mi hermano. Cada día. Nos hemos estado congregando cada día prácticamente, vía telefónica. Y gloria a Dios. Dios ya dará la recompensa a aquellos hermanos por los cuales hemos tenido la bendición de poder estar manteniendo esta comunión. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Fíjense, no solo en el templo, sino en las casas también participaban del partimiento del pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¡Aleluya! No dice que el pueblo los perseguía, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y hago un paréntesis allí, cuando dice que tenían favor con todo el pueblo. Ahora, ¿saben cuándo vino la persecución? No porque la gente se puso mal contra ellos, porque eran cristianos, porque no les podían dejar hacer lo que estaban haciendo. La persecución vino cuando ellos no obedecieron el mandato del Señor de salir e ir a Jerusalén, a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí sí Dios tuvo que apretar el botoncito y allí vino la persecución. Nada está fuera del control de Dios. Aún los huracanes más tremendos un día pasaron y hoy son solo recuerdos. No hay poder que dure excepto el poder de Dios. Y dice la palabra del Señor, qué lindo esto de que perseveraban en oración en la iglesia todos los días. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Tenían una hora específica cada día para juntarse a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. La versión de la Peshita, la versión siriaca, de traducción del arameo, ¿no es cierto? Dice, traían a un paralítico, como era la costumbre de ellos, cada día. Y había nacido desde el vientre de la madre. O sea, fíjense en dos cosas. Este hombre había sido paralítico desde el vientre de la madre. Y la otra segunda cosa es que aquellos hombres lo llevaban a la puerta del templo y se les había hecho la costumbre de que ese paralítico tenía que permanecer en la puerta. No entrar, sino en la puerta, mi hermano. Y en esta noche te digo, si has estado en la puerta, deja que el Espíritu de Dios te meta en el templo. Porque mientras el paralítico estuvo afuera,
estuvo sin poder moverse, pero ya cuando estuvo dentro del templo saltaba y alababa a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Debemos honrar el tiempo. Bendiciones y un feliz año nuevo para todos. Bendiciones.